Muchas gracias por la invitación. Vamos corriendo porque el limitado es un poco de tiempo. Bueno, el tema es tromboprofilaxis durante el embarazo. Ya la doctora Marisabel ya nos hizo la introducción con el tema porque estos son de los problemas vasculares que hay durante la gestación. ¿Ya? Entonces, la trombosis son eventos que pueden surgir igualmente durante la gestación. Bueno, estas preguntas para ustedes: ¿hacen ustedes tromboprofilaxis? ¿A quién le dan tromboprofilaxis? ¿Cuánto tiempo lo hacen? Esas son preguntas que yo quiero que ustedes se hagan a ustedes. Bueno, no vamos a preguntar demasiado, pero siempre hago el ejercicio que es lo que ustedes ven acá. Algunos ven espadas, algunos ven alguna mujer, algunos ven un plato, pueden ver lo que sea. ¿De acuerdo? Esta es una vasija que está en el Museo de Miraflores, acá en la vecindad, donde vemos esta imagen, que si nos vamos acercando, vamos viendo esto. Nos damos cuenta que la pierna izquierda tiene un 33% aumentado el diámetro, probablemente ya un evento de trombosis documentado en nuestros antepasados. Bueno, y la trombosis no respeta edad, condición general, sexo, le puede dar a cualquiera. Todas estas son personas que han sufrido de trombosis, a cualquiera le puede dar una trombosis, y la trombosis no solamente da en las piernas, la trombosis puede dar en cualquier región. Obviamente es más frecuente en las piernas, pero también puede dar en las manos, en los brazos, en cualquier lugar puede dar trombosis. Bueno, y según la OMS ha establecido que existen 3 enfermedades vasculares que encabezan el ranking de muertes: el infarto agudo del miocardio, el evento cerebrovascular y la enfermedad tromboembólica venosa. Sin embargo, a esta última es a la que menos importancia se le da, ¿ya? Ha establecido que se encuentra entre las primeras 10 causas de lesiones debidas a errores quirúrgicos y anestésicos. Y como veo que hay muchos amigos y colegas anestesiólogos, siempre el malo de la película es el anestesiólogo. ¿Por qué? Porque si el paciente muere después de un procedimiento quirúrgico o transoperatorio, fue culpa de la anestesia. Se le subió el bloqueo. ¿Sí? Eso es lo que todos dicen. ¿Y a qué le tiene temor el paciente? A la anestesia. ¿Sí? Ahora, nosotros como médicos tenemos que estratificar al paciente desde antes que vaya a cirugía, hacer la evaluación, darle tromboprofilaxis al paciente y darle seguimiento a estos pacientes. ¿Ya? No es una acusación hacia los colegas anestesiólogos, es simplemente la realidad, lo que pasa en el día a día. Bueno, entonces, la enfermedad tromboembólica es una causa frecuente, directa e indirecta de morbo y mortalidad con una alta repercusión social. En los países desarrollados se encuentra entre las primeras 10 causas de ausentismo laboral y la incidencia es de 140 a 160 casos por cada 100,000 habitantes. ¿Ya? Si eso lo pasamos a porcentaje es 0.16%. Podríamos decir que casi no es nada, ¿ya? Pero cuando nos toca, le toca a un familiar, le toca a mi mamá, a mi papá, a mi esposa, deja de ser el 0.16% y se transforma en el 100%. Bueno, muere más gente, inclusive por problemas de enfermedad tromboembólica, que la suma de SIDA, cáncer y accidentes automovilísticos. Hasta el triple muere de personas por eventos tromboembólicos que por cáncer. Las principales causas informadas de muerte materna en países desarrollados son, igualmente como ya la doctora había mencionado, la enfermedad hipertensiva asociada al embarazo, el tromboembolismo y la hemorragia obstétrica, que también hay un tema después de esto. En la paciente embarazada, las estimaciones son de trombosis venosa profunda antenatal de 1 a 2 por cada 1000 embarazos y cuadriplica en el posparto. La paciente tiene más riesgo de trombosis en el posparto que durante el embarazo. Y durante el embarazo es durante el tercer trimestre cuando más riesgo tiene de trombosis. Pueden hacer complicaciones como el síndrome postrombótico hasta 80% de estos pacientes y con las secuelas de insuficiencia venosa crónica. Como les mencionaba, es en el posparto donde más riesgo de trombosis hay. Hay más riesgo cuando el embarazo se resuelve por una cesárea que cuando se resuelve por un parto autóxico, y cuando es una cesárea de emergencia tiene más riesgo que cuando es una cesárea programada. Bueno, ¿cuáles son las estimaciones para Centroamérica? Para Centroamérica se estima, somos 46 millones de habitantes, y para Guatemala, que es el país más poblado de Centroamérica, que se estima que son más de 25,000 casos solamente de trombosis venosa profunda. Pero cuando sumamos los casos de trombosis venosa profunda más embolia pulmonar sintomática no fatal, más los casos de embolia pulmonar fatal, son más de 36,000 casos. Pero, ¿dónde están esos pacientes? Son esas pacientes que seguramente se infartó, o que se le subió el bloqueo, o no aguantó la anestesia, o ya le tocaba. ¿Sí? No es así, son eventos tromboembólicos venosos.
Bueno, el problema es que se subestima la enfermedad y siempre se considera como causa de muerte problemas cardíacos, problemas respiratorios, problemas anestésicos, problemas que es por la edad, cuando seguramente estos problemas fueron por eventos tromboembólicos. Bueno, pero ¿qué es la trombosis? Es cuando la sangre pasa de un estado líquido a un estado sólido. La trombosis se manifiesta de dos formas. Bueno, está la trombosis venosa y está la trombosis arterial, pero la trombosis venosa como trombosis venosa profunda y como la embolia pulmonar. Entonces, trombosis venosa profunda más embolia pulmonar, eso es la enfermedad tromboembólica venosa. Es importante porque esto se ve mucho en el posparto. Saber que hay pacientes que tienen trombosis superficiales y pacientes que tienen trombosis profundas. Las trombosis venosas superficiales es la enfermedad de los tres no. No inmovilización, no antibiótico y no anticoagulación. Sin embargo, es lo que se hace en todos lugares. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, la trombosis venosa profunda puede ser proximal y puede ser distal. Proximal cuando es de la rodilla hacia arriba, distal cuando es de la rodilla hacia abajo. Obviamente, cuando hay una trombosis venosa profunda, el tratamiento es anticoagular al paciente, evitar que vaya a ser una embolia pulmonar, evitar una recurrencia, que vuelva a retrombosarse el paciente y evitar las secuelas o las complicaciones que es la insuficiencia venosa crónica o el síndrome postrombótico. Bueno, ahora, ¿qué es la tromboprofilaxis? Bueno, la tromboprofilaxis son medidas, es adelantarnos a esa situación, establecer medidas para prevenir un problema. Eso es la tromboprofilaxis. Ahora, si nosotros no nos adelantamos a eso, ya no vamos a hacer tromboprofilaxis, ¿sí? Vamos a ser terapéuticos, entonces hay que adelantarnos a esa situación. Entonces, tromboprofilaxis, ¿qué es? Prevenir el tromboembolismo venoso. Yo siempre pongo esta fotografía porque también esto es tromboprofilaxis, es caminar en una calle empedrada. Es difícil, cuesta, nadie quiere hacerlo, ¿sí? Es una calle solitaria, ¿sí? Vamos solos con tromboprofilaxis, nadie más se quiere sumar acá, ¿ya? Bueno, entonces, ¿y para qué hacerla? ¿Para qué hacerla? Porque 1 de cada 4 personas muere de causas relacionadas a trombosis. Hasta un 60% de los pacientes hacen problemas de tromboembolismo venoso o causas de muerte 90 días después de haber estado hospitalizado. Además, la trombosis mata más que el cáncer. Hay más muerte por problemas de enfermedad tromboembólica que de cáncer. Lo que les mencionaba, hasta un 60% de los eventos sucede durante la hospitalización o hasta 90 días después de que el paciente estuvo hospitalizado. Ahora, ¿por qué no se hace? Porque hay un libre albedrío. Cada quien hace lo que quiere, lo que sabe, lo que tiene. ¿Sí? Se habla de medicina basada en evidencia, pero está medicina basada en existencia, ¿sí? O en preferencia, que es lo que tenemos en los hospitales, ¿sí? No tenemos a veces los recursos, pero el no tener los recursos, eso no implica que no vamos a hacer lo que corresponde hacer, ¿ya? Porque muchas excusas que dan los médicos es que no tenemos. Bueno, usted haga lo que le toca, ¿de acuerdo? Pero una de las causas es la apatía o la indiferencia también del colega, es decir, yo nunca he visto uno, me va a sangrar el paciente, me encarece el tratamiento, no está en el paquete, ¿para qué? Así lo hemos hecho siempre, ya hay una resistencia al cambio que no queremos cambiar. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que cambiar. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, hay que conocer los factores de riesgo. Para hacer tromboprofilaxis hay que empezar conociendo los factores de riesgo, estratificar, conocer qué es lo que dicen las guías y saber que la tromboprofilaxis es farmacológica y mecánica. Luego que ya sepamos todo eso, vamos a empezar a hacer tromboprofilaxis. Bueno, conozcamos los factores de riesgo. Estos son factores de riesgo no para embarazada, para cualquier paciente que va a ser sometido a un acto quirúrgico. Esos son factores de riesgo. Estos son factores de riesgo solamente durante el embarazo, desde éxtasis venoso, estados de hipercoagulabilidad, multiparidad, la obesidad o un índice de masa corporal por arriba de 30, historia personal o antecedente familiar, debe haber cursado con algún evento de trombosis, trombofilia, ya sea congénita o adquirida, preeclampsia, parto prematuro, sepsis, hemorragia posparto, aplicación de forceps, cesárea, bueno, pérdidas gestacionales recurrentes. Esto es algo bien importante y es algo que se da mucho en la práctica y no se le da la importancia. ¿Por qué? Porque hay pacientes, ya he tenido pacientes que han tenido 4 o 5 pérdidas gestacionales y la única sugerencia que le da el médico es tome vitaminas y pruebe el otro año. ¿Sí? Eso no lo tenemos que hacer. ¿Ya? Las pérdidas gestacionales recurrentes está asociado a problemas de trombosis.
¿ya? Hay que ver, hay que estudiar, ver si la paciente tiene una trombofilia y que esta sea la causa de las pérdidas gestacionales. Y no hay que esperar a tres pérdidas, como dicen los libros, ¿ya? Yo con la primera pérdida empezaría a estudiar a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer lo que va, el peso emocional, económico, el tiempo, la mujer no lo va a tolerar, no va a esperar a aguantar 2 o 3 años más para ver si se embaraza y ver si se logra ese producto. Bueno, recordarles que obviamente durante el embarazo y el puerperio estamos en un estadio trombofílico. Hay situaciones, factores de riesgo congénitos como las trombofilias de tipo adquirido. La edad, a partir de los 40 años, el riesgo de trombosis se duplica por cada década de la vida. En las mujeres, a partir de los 35 años de edad. El sobrepeso duplica el riesgo de trombosis. ¿Cuántos factores de riesgo ven ustedes acá en esta paciente? El uso de anticonceptivos, el uso de hormonas es otro factor de riesgo. Inmovilización, permanecer más de 48 a 72 horas en cama, esto va a aumentar el riesgo de trombosis. Los accesos vasculares, no solamente el catéter venoso central, el catéter que con mayor frecuencia se trombosa es el catéter femoral. Cualquier acceso vascular igualmente va a predisponer igualmente a trombosis. Hay que cuidar los catéteres, ver que los catéteres no se queden sucios, hay que limpiarlos, hay que flusharlos. El trauma, ¿ya? Y ustedes pueden decir, ¿y todo esto qué tiene que ver con el embarazo? Bueno, si es una mujer que está embarazada, tiene una fractura en el tobillo, está inmovilizada, ¿será que aumente el riesgo de que haga una trombosis? Va a aumentar el riesgo. Ok, los viajes, principalmente viajes aéreos o viajes prolongados mayores de 6 horas, también nos va a aumentar el riesgo. Los traumatismos no quirúrgicos, por ejemplo, las inmovilizaciones, la colocación de un yeso, una férula, cualquier inmovilización, obviamente nos va a aumentar el riesgo de trombosis. Y si es una paciente que, por ejemplo, tiene lupus, ya que el lupus también es trombofílico, es decir, va sumando los riesgos, ¿de acuerdo? Las enfermedades médicas, enfermedades de tipo pulmonar, cardíaco, renal, hepático, nos va a aumentar el riesgo. Pacientes que tienen problemas de insuficiencia venosa, no necesariamente solamente varices, porque puede haber insuficiencia venosa sin haber problema de varices. Y pacientes que son sometidas a cualquier acto quirúrgico. Es decir, por ejemplo, paciente embarazada en el tercer trimestre del embarazo y con una colecistitis. ¿Sí? ¿Será que tiene riesgo que pueda ser una trombosis o una apendicitis, apendicitis perforada, infección de herida operatorio con sobrepeso? ¿Será que hay que dejarle tromboprofilaxis a esta paciente? Hay que dejarle. Bueno, entonces, lo importante es que sepan que cada factor de riesgo posee potencia individual y los factores de riesgo tienen un efecto acumulativo entre sí. Hay que estratificar, medir el riesgo y según el riesgo, dar el tratamiento de tromboprofilaxis. Entonces, ¿qué hacer? Estratificar. ¿Qué es estratificar? Es, bueno, calificar, ver cuáles son los factores de riesgo que tiene el paciente, puntearlos, sumar esos puntos y ver qué riesgo es el que tenemos. Para esto hay varias tablas que pueden utilizarse para estratificar el paciente. Esta es una de las tablas más conocidas, la tabla de Caprini. Sin embargo, una de las mediciones que hacen aquí son, por ejemplo, estos factores, factor 5 de Leiden, por ejemplo, o factor de la protrombina, que estos son laboratorios que no se piden comúnmente a los pacientes que ingresan a los hospitales. Por eso yo me peleo un poco con esta tabla, porque siento que no es práctica para nuestro medio. Entonces, nosotros hemos ideado esta tabla que es más práctica y es más aplicada a nuestro medio. Entonces, todo lo que aparece en verde, todos estos son factores de riesgo que nos dan un punto. Lo que aparece en amarillo nos da 2 puntos, en color naranja 3 puntos y lo que aparece en rojo nos da 4 puntos. Según las características que tenga la paciente, si es una paciente, por ejemplo, de 40 años, que va a ser sometida a una cirugía, a una artroscopía, con antecedente de trombofilia, por ejemplo, 4 más 2, 6 más 1, 7. Son 7 puntos. Entonces, vamos aquí al punteo, de 0 a 2 el riesgo es leve, de 3 a 4 el riesgo es moderado, de mayor o igual a 5 el riesgo es alto. ¿Qué hay que hacer si el riesgo es leve? Bueno, las recomendaciones es medidas físicas, acción de bomba sologemelar, de ambulación temprana y el uso de medidas compresivas. Si el riesgo es moderado, las mismas medidas físicas anteriormente mencionadas, más el uso de heparina de bajo peso a dosis intermedia o terapia anticoagulante oral. Ojo que la terapia anticoagulante oral, anticoagulantes orales directos, no es para paciente embarazada. Y si el riesgo es alto, igualmente las medidas físicas anteriormente mencionadas y heparinas de bajo peso, pero a dosis mayores. Todos estos son factores de riesgo solamente para la mujer embarazada, ¿sí? Establecido por la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia.
y dice que debe considerar profilaxis antenatal con heparina de bajo peso y al menos 3 a 5 días posparto en mujeres con 3 o más factores de riesgo, independientemente de historia de enfermedad tromboembólica venosa o trombofilia. Bueno, entonces, en la paciente obstétrica hay varias guías, principalmente hay 2 guías que hablan más sobre la mujer sobre la paciente obstétrica, que son la guía CHES y el Royal College de Ginecobstetricia de Reino Unido. Pero estas son otras guías que hay. Esta es la guía Malasia, que habla sobre tromboprofilaxis, las guías australianas, las guías escocesas, las guías asiáticas, y estas pues son las guías CHES, que siempre plantean algunos puntos controversiales. Siempre cambian cada 4 años, cada 4 años se hace una revisión de esto y siempre tiene puntos controversiales dentro de lo que reportan. Y esto es pues el Royal College de Ginecobstetricia de Reino Unido. Entonces, bueno, según el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa durante la gestación, como ya mencionamos, la paciente embarazada está en un estado trombofílico. Tiene más probabilidades que una mujer embarazada haga trombosis que una que no está embarazada, ¿ya? Y es más durante el puerperio que durante el embarazo hacer problema de trombosis. ¿Quiénes son las gestantes con alto riesgo trombótico? Pacientes que tienen algún tipo de trombofilia, ya sea trombofilia congénita o trombofilia adquirida. La adquirida es el síndrome antifosfolípido, ¿ya? Es importante estratificar por factor de riesgo para establecer una profilaxis adecuada. Bueno, entonces, ¿qué hacen, por ejemplo, con esta paciente? ¿Ya? ¿Qué hace el anestesiólogo? ¿Cuántos factores de riesgo ven en esta paciente? ¿Ya? Esto es la vida real. Estos son los pacientes que nosotros vemos generalmente en el día a día. ¿Sí? No son pacientes sanos. ¿Ya? Aquí no hay criterios de exclusión. Aquí nosotros recibimos el que venga. ¿Ya? Y esos son los pacientes que nosotros vemos en la vida real. Entonces, ¿hay que hacer tromboprofilaxis en esta paciente? Bueno, entonces, tromboprofilaxis. La tromboprofilaxis es mecánica y farmacológica, como les había mencionado. La mecánica va desde el uso de medias compresivas, pero hay que ver que sean unas medias adecuadas, unas medias que no estrangulen la pierna. Es decir, la talla tiene que ser correcta, ¿ya? Tiene que tallar bien, tiene que quedar bien, porque si no provoca más daño que beneficio. La compresión neumática intermitente es algo que también puede utilizarse. El vendaje, ninguna guía describe el uso de las vendas, pero no está en contra del uso del vendaje. Recordemos que en los países anglosajones, que son los que básicamente nos dan las guías, tienen todos los recursos que quieren. Ya, nosotros no tenemos todos esos recursos, entonces utilicemos lo que tenemos a la mano y es válido. Un vendaje bien puesto es válido. Si no tenemos medias antiembólicas, podemos utilizar un vendaje, pero hay que colocarlo bien, porque un vendaje mal puesto es peor que no colocar nada. Ya, entonces tenemos que, si no tenemos lo adecuado, pues entonces lo poco que tenemos, usémoslo bien también, ¿ya? La elevación de las extremidades, que nos ayuda a reducir el reservorio de las venas. La movilización temprana del paciente. Sin embargo, la movilización temprana en algunas situaciones, eso no evita de que el paciente deba de dejar de tener tromboprofilaxis farmacológica. Por ejemplo, hay pacientes que son sometidos a cirugía de cadera, de rodilla, y al día siguiente ya están caminando. Por el hecho de que estén caminando no quiere decir, entonces ya no hay que darle medicamento, ¿ya? Porque, por ejemplo, en la cirugía de cadera, en reemplazo de cadera, son hasta 35 días lo que el paciente tiene que recibir de tromboprofilaxis farmacológico, aunque el paciente esté caminando, ¿ya? Entonces, solamente, ya caminó, o sea, ya no le damos nada. No es así, ¿de acuerdo? Hay que ver los factores de riesgo que tiene el paciente. Bueno, pero si va a caminar, pues que el paciente camine bien, ¿de acuerdo? No arrastrando los pies, ¿ya? ¿Y qué hacemos cuando camina? Activamos la bomba suelogemelar o corazón periférico, ¿de acuerdo? Que es el músculo de la pantorrilla, que esto tiene una sístole y tiene una diástole, que cuando se contrae el músculo de la pantorrilla ejerce una presión de 200 milímetros de mercurio, y cuando se relaja una presión de menos 50 milímetros de mercurio. Pero esto se da cuando se da el paso de forma adecuada, de forma correcta. ¿Sí? Si se camina arrastrando los pies, esa función de bomba no se tiene. Por eso aparece aquí esta imagen. Bueno,
Y si no tenemos compresión neumática intermitente, bueno, pues enséñele al paciente los movimientos, extensión, flexión, contracción de los dedos del pie, que esto nos va a activar la circulación venosa. Es decir, no podemos decir, pero es que no lo tenemos. Bueno, enséñele al paciente. Nuestros pacientes en la recuperación están haciendo esos movimientos, ¿sí? Y no tiene que gastar en una compresión neumática, pero es educar al paciente. Recordemos, somos médicos, no somos técnicos. Bueno, prevención y tratamiento antitrombótico en situaciones concretas en la mujer embarazada. Este es un caso, paciente femenina, 22 años, embarazo de 10 semanas de evolución, paciente consulta para prevención antitrombótica, ya que cursó con trombosis hace 2 años de miembro inferior derecho, secundario a tratamiento de acné. Esta paciente es mía, es una paciente que la estaban tratando por acné, le estaban dando tratamiento anticonceptivo y la paciente hizo una trombosis. Llegó con nosotros después del peregrinaje médico porque el colega que la veía únicamente le dijo, bueno, entonces deje de tomar las pastillas. Y la paciente con la pierna trombosada. Bueno, eso resolvió, luego la paciente 2 años después quedó embarazada. ¿Qué hacemos con esta paciente? ¿Le damos tromboprofilaxis? ¿No le damos? ¿Cuánto tiempo le damos? ¿Por qué le damos? ¿Sí? ¿O solamente le damos en el posparto? ¿O será que hay que darle durante todo el embarazo? ¿Sí? ¿Y por qué hay así darle durante todo el embarazo? ¿Ya? Bueno. Entonces, veamos pues. Profilaxis antitrombótica en gestante con enfermedad tromboembólica previa. En la gestante con antecedente de haber tenido una trombosis secundaria, un factor de riesgo transitorio, es decir, una cirugía o un traumatismo que no presenta estos factores de riesgo ni trombofilia, no hay que darle nada, solamente observar a la paciente, ¿sí? Por eventos transitorios. Pero como ella fue una paciente que fue secundario a la toma de anticonceptivos, es decir, la terapia estrogénica, tiene que recibir durante todo el embarazo, ¿de acuerdo? Y hasta 6 semanas posparto, ¿sí? 6 semanas. Bueno, vamos a ver, en mujeres con antecedente de enfermedad tromboembólica idiopática o coincidiendo con embarazo previo o anticoncepción, esto fue lo que les mencioné, ¿sí? Dosis profilácticas de heparina de bajo peso, medidas físicas, heparina de bajo peso durante 6 semanas posparto. ¿Sí? El tratamiento es heparina de bajo peso, ¿de acuerdo? Paciente con trombosis previa y tratamiento anticoagulante prolongado. Bueno, si la paciente tiene una trombosis y queda embarazada y está tomando medicamentos, pues hay que suspender los anticoagulantes orales y pasarle a heparina de bajo peso. Básicamente a eso se refiere ese enunciado. Y eso está resumido acá. Y ambas son extraídas de CHES del 2012 y del Royal College de Ginecobstetricia, según el riesgo. Si es riesgo muy alto, alto, moderado, intermedio o bajo, aquí está la característica del paciente con tratamiento anticoagulante a largo plazo, enfermedad tromboembólica venosa recurrente, déficit de antitromina 3 o síndrome antifosfolípido. La recomendación heparina de bajo peso al 75% de la dosis completa, antenatal y postnatal. Y según los otros riesgos, igualmente están las recomendaciones. Caso 2, paciente de 28 años, dolor en miembro inferior izquierdo de 6 semanas de evolución. Paciente consulta por dolor en la pierna izquierda asociado a pesadez, cansancio y edema con sensación quemante y presencia de varices. Antecedentes, está en la 4ª gesta, 30 semanas de embarazo, con antecedente que la hermana tuvo trombosis y que la abuela también tuvo trombosis. Los controles prenatales eran irregulares, la paciente trabajaba en litografía y el médico no iba muy seguido donde el médico, pero cuando el médico le veía, le decía que el abdomen estaba pequeño, ¿sí? ¿Qué les hace pensar a ustedes en esto? El examen clínico con ecodoppler, solamente la insuficiencia venosa, con un estadio pretrombótico, sin trombosis. Esta es la característica clínica de la paciente. ¿Qué piensan ustedes con ella? ¿Le dan tratamiento o no le dan tratamiento? ¿Por qué? Ya está entrando al tercer trimestre del embarazo, con antecedente familiar, ya, el antecedente familiar de trombosis, ¿sí? En dos generaciones. Y si además tiene el abdomen pequeño, lo más seguro es que tiene retardo del crecimiento intrauterino, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿será que hay que darle tromboprofilaxis a esta paciente? ¿Sí? A la paciente hay que darle. Nuestra sugerencia fue empezarle el tratamiento, la paciente no quiso y a los 10 días falleció el bebé. Bueno,
Entonces, profilaxis antitrombótica en la gestante con trombofilia sin enfermedad tromboembólica previa. Se basa en el riesgo trombótico asociado a las distintas alteraciones trombofílicas, siendo necesario en cualquier caso que un especialista experto en el campo realice un estrecho seguimiento. Vamos a ver aquí, nos vamos a adelantar. Aquí está el resumen en todo este cuadro. Por ejemplo, los riesgos: profilaxis antitrombótico en mujer gestante con historia de enfermedad tromboembólica y o trombofilia. Riesgo muy alto, el antecedente de tener historia de enfermedad tromboembólica con o sin trombofilia y que esté tomando anticoagulante oral como warfarina. Estas son otras comorbilidades y según el tipo de trombofilia que tenga, que la tabla de trombofilia está acá. Todas estas son las distintas trombofilias que hay según el riesgo y pues obviamente las recomendaciones que se dan según el riesgo y el tipo de trombofilia. No lo explico tanto porque esto quita mucho tiempo a ustedes y estamos contra el tiempo. Bueno, paciente con trombofilia asintomática según el CHEST, según el tipo de mutación, si son homocigotas o dobles heterocigotos, si tiene historia familiar positiva o negativa, depende, todo esto va a depender qué es lo que se le va a dar a la paciente y en el resto de trombofilias. Según el Royal College de Ginecobstetricia, nos cambia ahí un poquito algunas cosas. Y la profilaxis antenatal sin enfermedad tromboembólica ni trombofilia, igualmente hay que ver los factores de riesgo, si el riesgo es alto, cuáles son esas características, qué otras comorbilidades hay, si la paciente tiene lupus, cáncer, alguna enfermedad inflamatoria, enfermedad pulmonar, enfermedad renal, hepática, cardíaca, todo eso es importante y estas otras comorbilidades que según esto, igualmente aquí están las recomendaciones. Bueno. Profilaxis antitrombótica en gestante con trombofilia sin ETB, presencia de anticuerpos antifosfolípidos y o historia de pérdidas fetales, además de la heparina de bajo peso, el ácido acetilsalicílico, es decir, la aspirina. No solamente es aspirina, es heparina más el uso de aspirina, ¿ya? En esas trombofilias. Bueno, y la profilaxis antitrombótica de cesárea se administra profilaxis con heparina a bajo peso durante 5 a 7 días en gestantes sometidas a cesáreas si presentan uno o más factores de riesgo. La dosis y la duración de la profilaxis dependerá de la estratificación de riesgo individual y que otras comorbilidades se vayan sumando a la paciente. Si, por ejemplo, hace infección de herida operatoria, por ejemplo, o fue un parto prolongado, presentó demasiado sangrado durante el parto o durante la cesárea, por ejemplo, todo eso va a depender. Y según la Sociedad Española de Ginecobstetricia, tan solo la cesárea electiva en paciente con embarazo no complicado y sin otros factores de riesgo no requerirá medidas de profilaxis. Bueno, esto cuando es la resolución por vía vaginal o cesárea según el Royal College de Ginecobstetricia y según CHEST. Bueno, caso 3, paciente 36 años, embarazo de 24 semanas, paciente consulta al centro privado por taquicardia y disnea de aproximadamente 6 horas de evolución, es evaluada, le realizan estudios de laboratorio, electrocardiograma, todo reportado normal, paciente mejora, por lo cual egresa. A la semana presenta de nuevo el mismo cuadro clínico, evoluciona de la misma manera y se da seguimiento ambulatorio con solicitud de Holter. A la semana nuevamente vuelve a presentar el mismo cuadro. Ahí ya evaluamos nosotros a la paciente. La paciente tenía una trombosis iliofemoropopitotibial de la pierna izquierda, estaba trombosada. La paciente, la taquicardia, disnea y todo es porque la paciente estaba embolizando, ¿ya? Gracias a Dios no fue un émbolo grande, ¿ya? Porque si no, no la cuenta la paciente, ¿ya? Entonces, primigesta, controles prenatales adecuados, el ecodoppler con trombosis fémoro, toda la pierna. Bueno, entonces, ¿qué hacer en estas pacientes? Iniciar el tratamiento, ¿ya? Tratamiento con heparina de bajo peso, ¿ya? Es una trombosis aguda durante el embarazo. Entonces, el tratamiento antitrombótico deberá continuarse obligatoriamente durante al menos 6 semanas posparto también. El tratamiento antitrombótico no es causa para alterar el curso normal de la gestación. No va a haber ningún problema con el producto. Bueno, tratamiento. Bueno, heparinas de bajo peso, estas son las que están disponibles en Guatemala, con algunas características que es importante que conozcan, como el peso molecular. Está la bemiparina, enoxaparina y la tinzaparina, esas son las que están en Guatemala, la bemiparina con un peso de 3.600 daltons, la enoxa de 4.500 daltons, la tinza de 6.500 daltons. La vida media, que es importante que sepan, en un medicamento lo que hay que buscar es que sea seguro, efectivo y que el paciente pueda adherirse al tratamiento. Esto según el riesgo que tenga la paciente. Si el riesgo es bajo, la paciente no recibe nada más que solo movilización, y si el riesgo es moderado,
estas son las recomendaciones, y si el riesgo es alto, estas son las recomendaciones de heparina, de bajo peso. Estos son tratamientos anticoagulantes orales directos, ¿sí? Que están muy de moda, pero no se usan en el embarazo y el puerperio, ¿sí? Se ha dicho muchas veces, y ahí me cuentan, me llaman, que la paciente le dejamos en el posparto y empezó a sangrar. No están indicados ni en el embarazo ni en el posparto, ni en el paciente con cáncer, ¿sí? Es heparina de bajo peso el medicamento que hay que utilizar. Bueno, y los antiagregantes plaquetarios, tampoco, solamente si la paciente tiene un síndrome antifosfolípido, ¿ya? Pero que porque tiene varices o porque tuvo una trombosis, dejémosle aspirina, es una práctica muy común, pero que realmente no tiene indicación. Recuerden que hay dos trombos, un trombo rojo que es venoso, que ese se forma de fibrina, fibrinógeno, ¿ya? Que es el que se forma en las venas, y está el trombo blanco, el que se forma en las arterias y que se forma de plaquetas. Por lo tanto, el uso de antiagregantes plaquetarios no nos va a evitar una trombosis venosa. Bueno, en resumen, la profilaxis farmacológica, estos son los medicamentos que pueden utilizar. Recordemos que la embarazada básicamente son heparinas de bajo peso, y esta es la profilaxis mecánica. En conclusiones, hay que trabajar en equipo, hay que involucrar al personal paramédico también, hay que cambiar de actitud, no hay que tener esa resistencia al cambio. Apóyense en expertos. El riesgo del paciente no es solo por el tipo de procedimiento quirúrgico que se realice, es la sumatoria de los factores de riesgo. Es importante utilizar la dosis y el tiempo correcto. Y en la paciente embarazada, el medicamento de elección es heparina de bajo peso. ¿Por qué digo la dosis y el tiempo correcto? ¿Sí? Porque a veces dicen, bueno, pongámosle, pero pongámosle un poquito nada más para que no sangre. Si a la paciente no le dan la dosis correcta, la paciente está desprotegida. Y si no le dan el tiempo correcto, la paciente también está protegida. Que si solo démosle un día o démosle 2 días, la paciente no está protegida. Hay que darle lo que corresponde. En conclusión, haga tromboprofilaxis. Gracias.